Y esta noche, hermanos, también tengo el privilegio de poder compartir un tema con ustedes de las Sagradas Escrituras. Y tiene que ver, hermanos, con lo que hemos estado hablando todo este mes, que tiene que ver con la familia. Tiene que ver con la familia. Y hoy vamos a hablar un poquito de algo que está presente en todos nosotros y que yo pienso y lo he visto, que es en algo en que nosotros necesitamos educación, formación, conocimiento y al mismo tiempo hay que hacer ajustes, hay que hacer cambios. Y esto, hermanos, tiene que ver con las finanzas en la familia. Y no me es un tema incómodo porque, al igual que ustedes, me gusta el dinero. Pero nunca en la vida, mis amados hermanos, he ido tras el dinero. Nunca. Gracias al Señor. Me he revisado mucho y nunca he ido tras el dinero. Pero me gusta el dinero. ¿A ustedes? No, ¿verdad? Y este es un tema que está presente en la familia y que según los estudios, el tema de dinero crea tensión, estrés, conflictos, problemas, desacuerdos, pleitos, enemistades en la familia. Y no solamente el dinero, sino las cosas, lo que son bienes. Y también crea divorcios, es causal de divorcios. Ahora, a mí siempre me resuena, siempre hay varias palabras que a mí me resuenan que decía Jesús. Por ejemplo, cuando estaban eh, los discípulos disputándose un lugar a la par de Jesús. Y viene la madre de ellos y le dice, Señor, yo quiero que acomodes aquí, a tu derecha y el otro a tu izquierda, a mis dos hijos. Y entonces Jesús le dijo, no, eso a mí no me corresponde, solo una cosa te voy a decir, el que quiera ser grande en mi reino debe ser el servidor. Y mira, le dijo, entre nosotros no debe de ser así. O sea, le estaba diciendo, ustedes no tienen que andar buscando posiciones. Entre nosotros no debe ser así. Y es una frase que a mí siempre me ha resonado mucho porque yo pienso que en la familia de Dios todas las cosas se deben de hacer como Dios las ha establecido. O sea, si yo soy creyente, entonces, y si mi familia es creyente, si en mi matrimonio decimos que somos creyentes, entonces ahí las cosas tienen que ser como Dios ha dicho que sean. Entonces, nosotros los que estamos acá, hay muchas maneras de cómo se puede usar el dinero. El dinero es importante. Y el dinero en sí no tiene absolutamente nada de malo. Simple y sencillamente es un medio el cual nos permite a nosotros acceder a cosas que a nosotros nos gustan, que nosotros queremos. Y aunque el dinero no es la felicidad, pero sí nos permite acceder a aquellas cosas que de alguna manera nos crean felicidad. Pero, ¿cómo nosotros utilizamos nuestro dinero familiar? Desde el matrimonio, desde la familia, ¿cómo nosotros lo usamos? Bueno, entonces para mí la frase de Jesús cuando dijo que las cosas en el reino de los cielos, las cosas en el reino y entre nosotros no deben de ser así, significa que entre nosotros, los que somos creyentes, cabe la frase, decir, entre nosotros no vamos a usar, no vamos a vivir, no vamos a relacionarnos con el dinero como lo hacen los demás, sino como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Y para ello quisiera empezar, mis amados hermanos, con un pasaje, es Proverbios capítulo 24, versículo 3 y 4. Proverbios 24, versículos 3 y 4. Vamos a ver si Eli ya lo tiene por aquí. Sí. Dice este pasaje, hermanos, y lo vamos a leer, leámoslo por favor. Dice este pasaje, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia
se llenarán las cámaras. Hasta ahí lo vamos a dejar. Cuando le dije, hermanos, que lo íbamos a leer, es que lo vamos a leer. Entonces, leámoslo. 1, 2, 3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras. Hermanos, este versículo nos dice acá cómo se edifica una familia. Este pasaje nos dice acá es cómo se relaciona una familia. Este pasaje nos está diciendo aquí cómo es el asunto eso de estar, vivir, convivir, relacionarse. ¿Cómo es el asunto de construir un hogar, de construir una familia? Y dice este pasaje que primeramente necesitamos sabiduría. ¿Con qué se edifica una casa? Con sabiduría. Necesitamos sabiduría. Necesitamos entendimiento, necesitamos comprensión, necesitamos conocimiento, necesitamos ciencia también. ¿Ven ustedes que dice acá que necesitamos ciencia? Esto es bien importante, hermanos, porque las cosas no se tratan en la vida de hacer a la zumba marumba, como yo creo, como yo pienso, como a mí se me ocurrió. No, ni siquiera es como yo vi, como yo aprendí. No, necesita ciencia, sabiduría, ciencia. ¿Con qué tiene que ver con la ciencia? Con investigaciones, con cosas técnicas, con métodos que ya se han probado y que funcionan y que dan resultado. Y yo creo que las familias deberíamos de apuntar ahí, a obtener resultados. Los creyentes, mis amados hermanos, debemos manejar las finanzas de modo de que, escuchen bien ustedes, que refuerce la unidad familiar y se alinee con los valores cristianos. Les repito, los creyentes debemos de manejar las finanzas de modo de que refuerce la unidad familiar y se alinee con los valores cristianos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué debe de buscar la administración de las finanzas en el hogar? La unidad. Pero es causante de muchos males, de enemistades. Entre nosotros no debe ser así. Es causante de divisiones, de pleitos y de contiendas. Entre nosotros no debe ser así. Es causante de muertes, venganzas. Entre nosotros no debe ser así. Es causante de divorcio. Entre nosotros no debe ser así. Esa es la frase, hermano. ¿Qué debe apuntar? La unidad familiar. Para que esto, ¿cómo debe ser? Bueno, deben de estar alineados con los valores cristianos. Las finanzas, hermanos, no solo son cuestión de números, sino una oportunidad para enseñar, practicar responsabilidad, generosidad y confianza en Dios. Les repito, las finanzas no solo son cuestión de números, no, sino una oportunidad para los creyentes, para las familias cristianas, para enseñar la responsabilidad, la generosidad y también la confianza en Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces en la vida no hay dinero. A veces en la vida no hay recursos. A veces en la vida nos agarra el tiempo de las vacas flacas. ¿Y qué hace uno? ¿Qué debe hacer uno en esos momentos? ¿Entristecerse? ¿A quejarse? ¿Preocuparse? ¿Ponerse ansioso? ¿Enfermarse? No. ¿Qué vamos a hacer? Practicar la confianza en Dios. Cuando el dinero escasea, cuando los recursos escasean, pero son oportunidades. En tiempos difíciles, las familias, escúchenme ustedes, en tiempos difíciles las familias pueden buscar soluciones creativas. Cómo generar ingresos, cómo reducir gastos, cómo trabajar en equipo. Ahora, esto requiere de un aspecto muy importante. Una es
la disposición y la comunicación. Por eso le digo que en la vida cristiana, en la familia cristiana, en el creyente, en la familia de Dios, las cosas deben de ser diferentes. Piensen un poco ustedes, en algún momento en su familia, que tal vez pasaron una situación difícil, a ver qué fue lo que hicieron como familia. Se pusieron a buscar soluciones creativas, todos los miembros de la familia se pusieron a pensar cómo cada uno de nosotros genera ingresos, se pusieron a pensar cómo ahora vamos a reducir los gastos o cómo en familia nosotros podemos emprender y trabajar en equipo y mejorar nuestra condición económica. Oportunidades. En tiempos difíciles podemos ser muy creativos en ese sentido. Tengo un amigo, vivía muy bien, vivía muy bien, tenía plata. Hizo un proyecto con el gobierno y muy generoso, le representaba a él ganancias, unos 35 millones de lempiras, pero un día le llegó una notita en donde decían que ese contrato del gobierno, él tenía que darle el 10% a la esposa del presi. Y él dijo, no, yo no voy a hacer eso. Voy yo, dijo, a deshonrar mi familia. ¿Qué van a pensar mis hijas? ¿Qué van a pensar mis hijos si yo doy este soborno a esta mujer? Y fue a la casa presidencial, porque no es cualquier gato. Fue y le dijo, no, yo no te voy a estar dando nada. El asunto es que él se había endeudado comprando unas máquinas para realizar el proyecto con la esperanza de terminar el proyecto y pagar. ¿Qué creen ustedes que pasó? Le cancelaron el proyecto. Se quedó sin dinero, endeudado, empeñó la casa como por 2 millones de lempiras. La casa estaba valorada en 14 y la perdió. Lo grave es esto. ¿Saben qué hizo esa familia? Desde la hija menor se enojó tanto con él que se fue de la casa. El hijo mayor se convirtió en un vago. Y todos se pusieron en contra de él, reclamándole que cómo era posible que ahora, después de tener tanta opulencia, ahora ellas no iban a tener nada. Otra se fue con un novio que tenía y solo le quedó la esposa y una hija. Y la dificultad, ¿cómo es posible eso? No, hermanos, entre nosotros no debe ser así. La dificultad, la familia se une. La familia pone su granito de arena. La familia pone su esfuerzo y mira cómo sale adelante. Se enfrentan las crisis en unidad. No como las ratas que cuando el barco se hunde, salen. No, entre nosotros no debe ser así. Hermanos, esto incluye una gestión responsable del dinero. E implica, hermanos, que el dinero debe manejarse con integridad, priorizando necesidades familiares y evitando el consumismo. Y aquí los padres, hermanos, tenemos un rol crucial para modelar hábitos financieros saludables. Hermanos,
El dinero no se usa de manera antojadiza. Necesitamos sabiduría, necesitamos ciencia para poder tener éxito con los recursos que Dios nos da. Tenemos que ser responsables con los recursos que Dios nos da. Y, hermanos, ser inteligente. Hay un libro que se llama Inteligencia Financiera. Cómo comprar inteligentemente. Les tengo 2 libros, se los voy a regalar, se los voy a poner ahí en el chat. Uno se llama, de todas maneras, Soy rico, y otro se llama La mujer que prospera. Son excelentes, hermano, que nos ayudan, que nos van a ayudar a cómo nosotros podemos de esa manera administrar responsablemente los recursos que Dios nos da. Porque aquí, hermano, nosotros, los que somos padres, los que estamos casados, debemos de tener y saber que esa es nuestra responsabilidad. ¿Y saben qué, hermanos? Nunca debemos nosotros de manera irresponsable poner en riesgo las finanzas de la familia. Nunca, nunca. Como padres, como hombres, jamás de los jamases debemos nosotros de poner en riesgo las finanzas de la familia. Nunca. Para eso necesitamos sabiduría y debemos de buscarla. Hermanos, es importante los valores bíblicos, el principio de mayordomía. ¿Quién sabe aquí qué es mayordomía? En Bernabé tenemos pendiente esa clase. ¿Sabe por qué no le he dado? Porque no he encontrado un buen maestro. Por eso. Porque este es un tema muy profundo y en el cual creo que no salimos tan bien calificados. La mayordomía, hermanos, tiene que ver con administrar bien los productos, los recursos, perdón, que Dios provee. ¿Saben ustedes que que todo lo que cae en sus manos es porque Dios lo permite? Es la provisión de Dios. Nada tiene que ver con nuestro esfuerzo, nada tiene que ver con nuestra inteligencia, nada tiene que ver con nuestra astucia. No, tiene que ver, hermano, con la gracia de Dios que los pone en sus manos y porque quiere bendecir su vida, su familia, su futuro. Y en eso nosotros tenemos que ser muy, pero muy responsables con principios de mayordomía. La generosidad, el valor de la generosidad, mis amados hermanos, lo que tiene que ver con compartir con otros, es algo que en los que debemos nosotros ejercitarnos abundantemente. Debemos de ser muy generosos, no solamente con nuestros recursos económicos, sino también con todo lo que nosotros tenemos, sus casas, sus propiedades, sus carros. Hay que ser generoso, porque eso también tiene que ver con los recursos que tenemos, los cuales Dios pone en nuestras manos. Y el Señor dice que todas estas cosas son para que las disfrutemos, para que hagamos el bien y para que compartamos. Son los principios, hermanos. No es para acumular, no es para retener. Yo no había entendido, hermanos, un, un pecado hasta que lo miré en una enseñanza que dio don Orlando en Malasia. Y él habló acerca del pecado de acumulación. Y lo aprendí. Acumular, acumular, acumular. El dinero debe circular, no acumularse. Ser generosos. Hermanos, poner nuestra confianza en la provisión divina, principalmente, como les decía hace un rato, en tiempos de crisis. Confiar en la provisión divina. Escuchen bien, hermanos, recordando como familia principios bíblicos que promuevan la esperanza y también, hermanos, la recuperación. Yo uso muchas frases, como por ejemplo, cuando
no tengo dinero. Entonces, y no puedo hacer una cosa. Entonces digo, por ahora no puedo porque no tengo presupuesto, pero voy a tener después. Le repito, les digo, cuando no puedo hacer algo, sé que no tengo dinero, digo, no tengo presupuesto para eso, pero lo puedo hacer después, lo voy a hacer después. Y trabajo en eso. Ahora, el asunto es, hermanos, que para mí siempre hay esperanza. Para mí las cosas son a su tiempo. Y para mí todo se mueve en la voluntad y soberanía de Dios. Y debemos de esperar. Y debemos de recordar la palabra, las promesas, los principios. ¿Por qué son importantes los principios? Porque miren, una cosa son las promesas de Dios, y esto tiene que ver con todo en la vida, no solamente con finanzas o dinero o recursos. No, no, no. Las promesas de Dios son una cosa y están ahí. Pero los principios no los pone en práctica Dios. Dios no pone en práctica los principios. Los principios los ponemos en práctica nosotros. Por ejemplo, hay un principio universal que dice, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Ese es un principio. Usted pone en práctica ese principio. De lo que esté sembrando, eso usted va a cosechar. Dios le da semilla a quién? ¿Mm? Al que siembra, ¿verdad? Dios le da semilla al que siembra. Esa es una promesa. ¿Cuál es el principio y qué tiene que hacer usted? Sembrar. Ese es el principio. Entonces, mis hermanos, las promesas de Dios, excelente. Los principios. Es decir, el principio es la acción, la que hacemos nosotros. Usted se levanta en la mañana, digamos que es vendedor. Si usted no sale de su casa, no vende. Aunque todas las promesas de Dios estén ahí para bendecirlo. Salga, salga. Con la confianza, con la esperanza en el Señor. Salga y va a vender. Pero si usted no sale de su casa, no pasa nada. La acción la hacemos nosotros, el principio lo hacemos nosotros. La promesa se da, viene por añadidura a la acción nuestra, por la fe puesta en la promesa. La fe nos mueve, el movimiento es acción. Y Albert Einstein decía, nada se da si no hay movimiento, todo es movimiento, todo es movimiento, el universo es movimiento, decía él. Nada se da si no se mueve, todo es movimiento. Entonces, por eso es importante, hermano, los principios en la familia, en relación a las finanzas o a las crisis financieras u otro tipo de crisis, los principios de la Sagrada Escritura deben de promover esperanza y recuperación. Y hermanos, el fortalecimiento familiar, decisiones en conjunto, promoviendo la comunicación y el respeto mutuo entre los miembros de la familia. ¿Cuál debe ser la disposición de cada miembro de la familia? Ok, vamos a ver qué proyecto tenemos, qué necesidad tenemos, qué gastos tenemos, en qué nosotros vamos a invertir o utilizar nuestros recursos. Entonces, el asunto es este. ¿Cuánto puedo aportar yo? Nosotros con Karen somos bien abiertos con esta cuestión de dinero y entonces a veces hablamos de cosas que vamos a hacer, escuchan las niñas y dicen, pero yo puedo dar, y ya dicen, yo puedo dar tanto, yo puedo dar tanto, yo puedo poner tanto.
y se los agarramos. Aporte. Y salimos, resolvemos. Ayuda. Tal vez podemos salir con Karen los dos. No necesitamos soporte. Lo podemos manejar. Pero están en esa disposición de ayudar. Les puedo contar una historia. Una vez le quité prestado el carro a Gary y le destartalé la vía trasera. No me salió la vuelta. El que es manudo es manudo. Y entonces me voy para abajo de Karen y le digo yo, bueno, le reventé la vía al carro a Karen. Y eso me representa, le digo yo, 8,000 lempiras para repararla. No te preocupes, papi, soy Lita, no te preocupes, papi. Yo te lo doy, yo te lo doy, yo tengo dinero, yo te lo doy. Y sí, tenía dinero. Yo te lo doy. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo en la familia nosotros todos podemos, de alguna manera, disponernos a financieramente resolver los problemas, las necesidades que tenemos sin ningún tipo de mezquindad. De eso se trata, hermanos, de la construcción de una familia, la construcción de un hogar. Es qué recursos tengo yo que puedo poner para que toda la familia salga adelante y prospere. El libro La mujer que prospera, ese es el tema que trata. Cómo una mujer puede volverse un instrumento de prosperidad, no solo espiritual o emocional o psicológica, sino económica en la casa. ¿Cómo? Léanlo. Se lo voy a poner ahí, digital, léanlo. Estúdienlo. Les va a ayudar mucho. Ahora, hermanos, tenemos que partir de algo. Y vamos a partir de estas verdades. Y una verdad importante en este caso es, Dios es dueño de todo. Hay un libro que se llama 5 principios para tener éxito financiero. Es un excelente libro. Es escrito por un señor que se llama Andrés Panasiuk. No sé si ustedes lo han escuchado. Andrés Panasiuk, ahora sale en BBN. ¿No? ¿No escuchan BBN ustedes? No, no escuchan BBN. Ok, ahí sale Andrés Panasiuk. Ustedes lo que ven es HCH, ¿verdad? Ahí no aprenden nada, hermanos. No, hermanos, ahí lo están idiotizando, discúlpenme, pero ahí lo están idiotizando. Por eso ese canal en mi casa es prohibido. No, hermano, no. Ustedes escuchan BBN, se van a volver sabios, inteligentes, prudentes, listos, atentos, tenaces, agudizados mentalmente. ¿Por qué? Porque se van a estar alimentando la mente de los principios de las Sagradas Escrituras y van a aprender cómo vivir en todas las áreas de la vida. Pero están viendo HCH, no, hermanos. No, hermanos, ahí no. Ahí no hay crecimiento, hermanos. Ahí no, hermanos. Ahí les están programando la mente para que ustedes consuman y gasten mal su dinero para eso. Estos principios, hermanos, son importantes porque en primera instancia debemos de aprender que Dios es dueño de todo. Entonces el libro enseña cómo yo, que tengo recursos, no me considere dueño, sino un administrador. ¿Por qué es importante esto? Porque quien decide qué hacer con las cosas es el dueño. El administrador no. Administra recursos que no son suyos y los tiene que administrar con los lineamientos del dueño. Este es el principio. No se considera dueño, considérese un administrador y maneje sus recursos con los principios de las Sagradas Escrituras, porque así lo ha diseñado Dios. Dios es el dueño de todo. Salmo 24:1. Ahí nos dice que Dios es, a Él pertenecen absolutamente todas las cosas. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él
habitan. Todo es de Dios. Este principio, hermanos, es muy importante. Otro principio, hermano, otra verdad, hermano, que es bien importante es vivir sin deudas. Proverbios 22:7. Busquen, por favor, Proverbios 22:7. Vivir, hermanos, sin deudas y aprender a manejar las deudas. Esto es bien importante. El rico se enseñará de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Hermanos, en ese libro que le digo yo, que son 5 principios para el éxito financiero, pone un ejemplo, él cuando se iba a construir el templo. Dice aquí en la Sagrada Escritura que todo mundo trajo y llegó un momento en que entonces les dijeron al pueblo, ya no traigan más. Y el escritor entonces hace la pregunta, ¿acaso ellos tenían más recursos que nosotros? ¿Ellos en ese tiempo eran más ricos que nosotros en este tiempo? Y el escritor llega a la conclusión y dice, no, el asunto es que ellos no tenían deudas. Y eso nos pasa a nosotros acá. Hermano, vamos a dar una ofrenda porque vamos aquí, hermano, vamos a construir un aula. ¿Sabe qué es lo primero que nosotros decimos? No puedo dar o voy a dar poquito, porque lo que tengo es ¿para qué? Para pagar la cuota. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, hermano, no puedo dar porque es que no me ajusta. ¿Por qué no le ajusta? Es que voy a pagar la cuota. Entonces, ¿quién decide? ¿Quién decide qué hacer con sus dineros? A quien usted le quitó prestado. Por eso a mí me gusta prestar dinero. Es mejor prestar a quitar prestado. Ahora, si usted puede manejar una deuda y la hizo inteligentemente, creo que no hay problema. Ahora, hermanos, otra verdad que es bien importante, hermanos, ahorrar para el futuro. Ahorrar para el futuro. Estaba visualizando, hermanos, que eso esto es muy importante. Estaba visualizando, hermanos, que usted sabe que tenemos las niñas en una escuela y ahí pues es un poquito más carito que las públicas. Entonces bueno, le digo a Karen, yo, no, yo creo que se va a gastar toda esta cantidad de dinero para que cuando se gradúe soy Lita. Entonces le digo yo, a partir de este mes vamos a empezar a ahorrar una cantidad de dinero para que cuando llegue el tiempo de su graduación ya esté el dinero ahorrado. Y si lo hacemos muy metódicamente, ya sé cuánto va a tener ella para su graduación. No quiero tener ese dolor de cabeza, porque saben, hermanos, ese día va a llegar, que voy a necesitar ese dinero. Mejor lo voy juntando desde ahora. Ahorrar, pero también, hermanos, ahorrar para imprevistos, para emergencias. Siempre es importante tener un fondo ahí. Vean ustedes lo que dice Proverbios 22:3. Proverbios 22:3. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Qué significa eso? Ser previsor. Ser previsor. Dice Selvin, mi hermano, que él de todo lo que gana al día, porque como él le pagan diario, dice que él aparta una cantidad de dinero para mantenimiento del carro. Y que cuando le toca arreglar el carro, ella tiene el dinero. Y no se anda preocupando, no toca su presupuesto, no toca sus ahorros, sino que ya tiene una parte para arreglar el carro. No se preocupa. Y hermanos, usted que tiene casa, usted que tiene carro, mire, todas esas cosas ocupan mantenimiento. Y hay que apartar un presupuesto para ese mantenimiento. Pero también, hermanos, este cuerpo ocupa mantenimiento. Y hay un momento que ocupa mantenimiento.
Y estamos hablando de salud, no digamos de otras cosas. Porque las mujeres parece que ocupan más mantenimiento, mantienen el pelo, la cara, ¿verdad? Las arrugas, ¿verdad? Tienen otro mantenimiento. Otro aspecto importante, hermanos, la generosidad. Ven ustedes 2 Corintios 9:7. 2 Corintios 9:7. ¿Tenés aquí, Eli? 2 Corintios 9:7. Dice de la siguiente manera: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y qué dijo? eh, Creo que fue Pablo, creo que fue Pablo que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo dijo que Jesús había dicho, pero según él lo dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, hermanos, estas son principios o verdades. Hermanos, el dinero, lo que hay en nuestra casa, los recursos que Dios pone, debemos de utilizarlos con honestidad y también integridad. Proverbios 16:18. Busquen por favor Proverbios 16:18. Mire lo que dice este pasaje. Proverbios 16:18 dice de la siguiente manera: antes que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Con honestidad, con integridad. Y hay mucho más, hermanos. Dos verdades más. Uno, evite el amor al dinero. Evite el amor al dinero. No evite el dinero. Le repito, evite el amor al dinero. No evite el dinero. Con el dinero lo que hay que hacer es ser sabio qué hacer con él y saber relacionarnos con él. Hermanos, hoy tuve una experiencia con una persona. Yo estaba en la farmacia y llegó un muchacho y llegó a retirar dinero de su cuenta. Y me dice, usted no tiene idea, me dice, lo que yo siento cuando retiro dinero. ¿Y qué siente? Siento que una parte de mí se me va, me dice. Pero si no, estoy mintiendo. Hermanos, ¿qué es amar el dinero? Escuchen bien esta mano. ¿Qué es amar el dinero? Pongan atención a lo que les voy a decir aquí. Si su problema no es el dinero, bien, súper, excelente. Pero puede ser otra cosa. Escúcheme. ¿Qué provoca en usted que no tenga dinero? ¿Qué provoca en usted? ¿Qué provoca en usted no tener dinero? Piense. ¿Se pone triste? ¿Se pone amargado? Ok. Sus estados emocionales dependen de que si tiene o no tiene dinero. ¿De qué depende su estabilidad emocional? Si eso de alguna manera tiene un efecto negativo en usted como preocupación, ansiedad, insomnio, estrés, tristeza, queja, si hay algo de eso, ¿sabe qué significa? Que su vida está girando alrededor del dinero. Le repito, que su vida está girando alrededor del dinero. Yo, hermanos, como hemos estado estudiando el libro de los Hechos, a mí me impresiona cómo los apóstoles, miren, hermano, pasaban unas por la causa de Cristo. Y ustedes recuerdan que hace poco acabamos
de estudiar Segunda Corintios y Pablo describe todas las experiencias que tuvo, sus luchas, lo que le pasó. Y hablaba de escasez, hablaba de peligro de muerte, hablaba de naufragio, todo. Pero en el libro de los Hechos encontramos que a Juan, a Pedro, los metían presos, no les encontraban ninguna causa por la cual mantenerlos presos. Entonces venían y los azotaban, les daban 39 azotazos en la espalda, les desgarraban la espalda. Y dice la Sagrada Escritura que salieron de ahí gozosos. Y entonces yo me ponía a pensar cómo se logra esto. Y se logra, hermanos, cuando nuestra vida gira alrededor de Cristo. Ahora, ¿saben ustedes por qué es importante que nuestra vida gire alrededor de Cristo y todos nuestros estados emocionales, nuestros estados de salud, físicos, mentales? Porque es importante que todo esto gire alrededor de la persona de Cristo. ¿Saben ustedes por qué? Porque todo se puede perder. Todo. Todo se puede perder. Pero el Señor no. Él siempre está ahí. Él siempre está ahí. Siempre. Por esa razón, Pablo y los apóstoles no basaban su estado de ánimo en lo que tenían o no tenían, en lo que podían tener o no podían tener. Pasaban hambre, pasaban desnudez, y ellos estaban bien. Y saben, hermano, que en realidad en el fondo, cuando Dios saca al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto, los manda al desierto para que se den cuenta que su bienestar no pasa por donde estén, sino por quién esté con ellos. Pero no lo entendieron. Vamos para Canaán, allá sí, allá no vamos a tener problemas con el agua, allá no vamos a tener problemas con la tierra, allá vamos a poder sembrar, allá vamos a poder hacer todo lo que queramos, allá vamos a estar bien. Pero aquí en el desierto no, aunque Dios esté con nosotros. ¿Saben ustedes que a veces así somos nosotros? Nosotros basamos nuestros estados emocionales en lo que tenemos, en la cuenta que tenemos en el banco, en lo que tenemos ahorrado, aunque está bueno ahorrar, pero debe ser para imprevistos, para situaciones que se puedan presentar, como los ejemplos que le di, pero no para basar nuestra confianza, nuestra seguridad en eso, sino nuestra confianza de estar puesta en el Señor, en Dios. Bueno, esto es importante para ustedes. Miro que un montón de gente joven aquí, excelente. Otros que recién se han casado, excelente. Necesitan esto. Otros que van a construir su casa. Aprendan esto, confíen en esto. O sea, pongan su proyecto en las manos de Dios. Empiecen. Ese es el principio, la acción, empezar. Y Dios va a proveer. Pero no basen su seguridad y su confianza en lo que tienen. Y mucho menos sus estados de ánimo en lo que no tienen. Porque a veces los que no tienen están tristes y los que tienen están alegres. Eso significa que su vida, su bienestar, su paz, su salud, su calidad de sueño, su calidad de descanso, su relax está en las posesiones que tienen, que manejan. No le tengan miedo al dinero, no se alejen del dinero, no ahuyenten el dinero, no lo amen nada más, solo no lo amen. Me doy a entender, el dinero no tiene nada de malo. Una vez un pastor me preguntó, hermano, ¿usted qué piensa? Me dijo de los créditos. Y es como un cuchillo, le dije. Un cuchillo, si usted lo usa en la cocina para cortar, para picar, para rebanar, está bien. Pero usted también lo puede utilizar
para hacerle daño a otro, para quitarle la vida, para herirlo, para lastimarlo. Depende de qué haga con él. Depende del uso que le dé. Hermanos, el dinero no es malo. Y nunca en la vida diga que es del diablo. Nunca. El dinero no es del diablo. No. Depende de cómo usted se relacione con él. En donde usted puesta su confianza, su esperanza. Por esa razón, hermanos, no ame el dinero. Porque el amar el dinero, dice las Sagradas Escrituras en 1 Timoteo 6:10, que es la raíz de todos los males. Y escúcheme bien esto, quiero que y por favor pongas aquí Eclesiastés 5:10. Búsquenlo ustedes ahí también. Eclesiastés 5:10. Hermanos, estamos terminando. Eclesiastés 5:10. Miren ustedes lo que dice las Sagradas Escrituras. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Ven ustedes lo que dice ahí? Subraya, hermanos, ese pasaje en su Biblia, que el que ama el dinero nunca se saciará de dinero. Y el que ama mucho el tener no sacará fruto. Esto es, hermanos, el mal de la gente que pone su confianza en el Señor, el mal de la gente moderna, la avaricia. Por eso dice el Señor, sean sus costumbres sin avaricia, sino que estemos contentos con lo que tenemos y nos volvamos agradecidos. ¿Por qué? Porque el tener nunca sacia. ¿Por qué? ¿Por qué nunca sacia el tener? Porque para nosotros, hermanos, nunca es suficiente. Nunca. Nunca es suficiente. El que más tiene, más quiere tener. Yo digo, ¿para qué? Y por eso el pecado de acumulación. Y por último, hermanos, esto es lo que debe de prevalecer en nosotros. Y debemos de tratar, debemos de esforzarnos intencionalmente. ¿Para qué? Para buscar el reino de Dios. ¿Por qué para buscar el reino de Dios? ¿Saben ustedes qué dice Mateo 6:33? ¿Qué dice, hermanos? Mas buscad primeramente mi reino y todas estas cosas, comida, vestido, abrigo, techo, ¿qué va a pasar? Va a ser añadido, hermano. ¿Saben ustedes cuál es la necesidad más grande que nosotros tenemos? La necesidad de Dios. Es la necesidad de Dios. Hemos de buscar el reino de Dios primero. Las finanzas deben estar subordinadas a la búsqueda de Dios, ya que su voluntad y su propósito, priorizar a Dios, las necesidades materiales son provistas. Hermanos, las finanzas deben de estar subordinadas a la búsqueda de Dios, a su voluntad y a su propósito. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque miren, hermanos, la mayoría de nosotros todos los días en la mañana nos levantamos para ir a trabajar, para llevar el sustento a nuestra casa. Otros para acumular dinero, otros para ganar. Hermanos, por esa razón, priorizar la búsqueda de Dios y las finanzas deben de estar subordinadas a eso, porque Dios es primero. Primero hay que buscar el reino de Dios. Hermano, cuando usted se levante, busque primero el reino de Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Busque a Dios, busque el reino, busque su reino. Miren, hermano, nosotros con Karen hemos tenido unas experiencias que como dice Esdra, nosotros no somos muy dados de llorar, pero nos pasan unas cosas que es como imposible no derramar su lágrima, porque uno ve cómo Dios provee, sustenta, suple, da, derrama, es abundante y pasan cosas que realmente uno no, poco o nada ha tenido que ver, simple y sencillamente
es por poner la confianza en el Señor. Y nosotros mes a mes, con Karen nos sorprendemos de lo que hace Dios, no solo en nuestra vida, sino en la vida de en nuestro ambiente familiar. Escúchenme, hermano, económicamente hablando. Y cada vez el Señor nos va enseñando más a que debemos de confiar en Él, a que debemos de esperar en Él. Cada vez nosotros vamos aprendiendo cómo en este mover dejar a que Dios haga y nosotros hacerlo poco y que Él haga lo demás. Es, hermanos, es buscar el reino de Dios. Es buscar al Señor, que es dueño de todo, que no hay nada imposible. Es descansar en Él, es confiar en Él, es moverse en fe en Él y ajustar cada cosa que Dios nos da, que añade a nuestra vida, que añade a la familia, cada recurso, cada lempira, administrarlo con sabiduría, con inteligencia, para honrar a Dios, glorificar a Dios y hacerlo todo con los principios de Él, primeramente buscando su reino. Este canto, hermanos, nos llama de esto y nos lleva a la reflexión acerca de que en la vida podemos trabajar duro y no tener un sentido. Podemos desgastarnos y no lograr absolutamente nada. Pero podemos buscar el reino de Dios y descansar sabiendo de que Él es fiel. Y reflexionemos y actuemos y dispongámonos a buscar el reino de Dios por encima de todo lo que nosotros hacemos.